Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Por la condición de bosque húmedo tropical, por la cuestión de niebla y de suelos y aguas, hace que sea un té especial, sea un té único en su género. Lo más prudente sería que las ciudades, los entornos urbanos, dispusieran espacios donde el agua pudiera almacenarse. Nosotros en cultivo de té no aplicamos riego, hacemos el uso del agua lo más eficiente. Las aguas grises, por lo regular, todas las aguas caen al río Itaco. El té es originario de la parte de la India y de la China. El té existen muchas variedades. En el caso de nosotros poseemos 3 variedades, que eso es una gran ventaja de estos cultivos. Nosotros de las 3 variedades que tenemos una variedad sámica, una variedad china y una variedad camboyana, y están distribuidas en todos los lotes. Básicamente las siembras en otros países es parecida a la de nosotros, las condiciones climáticas varían, condiciones de suelos son lo que se diferencia, pero los cultivos son los mismos, las variedades son las mismas, simplemente son extensiones más grandes. Nosotros solo poseemos 50 hectáreas aquí, si lo comparamos frente al mundo es como tener un jardín chiquitico, porque en otras partes se habla de 500.000 hectáreas, 600.000, 1.000.000 de hectáreas. Aquí tenemos es un área muy pequeña, de la cual le tenemos que sacar todo el aprovechamiento posible. Fue un pensamiento de las primeras personas que sembraron esto. Para mí fue una visión muy futurista, porque lo que se hizo en un principio fue coger y sembrar unas pocas plantas para mirar cómo era su comportamiento, pero al ver que tenía un buen comportamiento lo que hicieron fue ir extendiendo el área de cultivo. Entonces para mí fue una visión pues, muy futurista. Entonces es una fortaleza también que hace que nuestro té sea un té especial, sea un té de altura, porque hay té de llanura. Este té de altura, por la condición de bosque húmedo tropical, por la cuestión de niebla, por la cuestión de luminosidad y de suelos y aguas, hace que sea un té especial, sea un té único en su género. Sí, los bosques húmedos de esta cordillera occidental tienen esa particularidad de básicamente ahorrar agua, son bosques ahorradores de agua, ¿no? E incluso las partes más altas de la cumbre pueden llegar a tener hasta bosques de niebla, que ya es encima de los 2.500 metros, es decir, los bosques húmedos de la cumbre deben de comenzar sobre los 1.700, 1.800 metros, donde termina la selva subandina, que se le llama, y comienza la selva andina. Allí se marca es por la cantidad de agua que cae allí. Para declararse como bosque húmedo, el valor creo es más o menos, es una clasificación, es un señor que se llama Holdrich inventa esa clasificación y da bosque húmedo tropical, para lo cual tiene que haber, creo que son más de 2.000 milímetros de lluvia al año. Entonces de los 1.700 para abajo casualmente, que es selva húmeda, llueve menos, de los 1.700 para arriba se recibe un poco más de lluvia. Lógicamente esta lluvia actúa en el bosque, el bosque actúa como retenedor de esta lluvia y básicamente la deja caer lentamente en el tiempo de verano. Es la función que hablábamos ahorita, la misma que tiene el río Cali, que tiene en todos los lugares el bosque húmedo, ¿no? Es como regular el agua. Las características de este bosque es muy rico en agua, en flora y en fauna. Digamos, entre sus principales fortalezas que tiene este bosque es que ha sido un bosque que no ha sido intervenido. Es un bosque casi que un bosque virgen en la mayoría de las partes de la zona de la hacienda. Básicamente una fábrica de agua. Las nubes cargadas de humedad sueltan la lluvia
Ese bosque es denso, lleno de ramas, de materia orgánica en el suelo, y el agua se acumula en él. El bosque en sí mismo es una fábrica de agua, por eso hay que protegerlo. Estos cultivos tienen 50 años, hace 50 años fueron sembrados y es una fortaleza lo que tiene la empresa, por lo que se ha ido, digamos, adaptando junto al bosque. No es un cultivo que es reciente, sino es un cultivo de 50 años que ya está adaptado al bosque que tiene a su alrededor. Nos ganamos el premio Planeta Azul por la razón de que estamos prácticamente una fuente hídrica que es de la empresa toda prácticamente, y prestamos un servicio a muchas comunidades. De aquí vierte el agua para municipios de La Cumbre, Lomitas, parte del 30, toda esta región que abarca. Entonces eso es un orgullo para Planeta Azul, ver que había tanta fuente hídrica aquí, que se podía dar ese lujo de darle agua a todo el que la necesite. Y el cuidado que le tenemos aquí en Agrícola, eso es genial. Nosotros reforestamos y hacemos un buen manejo del agua para que sea un agua limpia y no contaminada, y damos la inducción a todas las personas que están alrededor de ella, que por favor, la vida de nosotros es cuidar el agua. Toda la labor que se ha venido realizando durante estos 50 años es una labor que día a día la hacemos y está intrínseca en cada uno de nuestros colaboradores, hace parte de su genética, que es la de conservar y preservar los bosques, la flora y la fauna que nos encontramos en estos momentos en la hacienda. Nosotros aquí en la compañía y en la zona que manejamos tenemos aproximadamente 6 nacimientos de agua. Esos nacimientos de agua vienen a nutrir al río Itaco y ahí va aumentando su caudal. Este bosque es primordial porque es un regulador del agua, es un agente que hace un equilibrio entre el agua y el ambiente, digamos, que hay en esta zona, y eso es una fortaleza muy grande para nuestros cultivos. El manejo de agua es únicamente para cuestión de cultivo cuando es necesario. El resto, el agua llena sus fuentes y sigue su caudal cuando lo necesitamos. Pues mover un tiempo que uno hace una siembra que requiere líquido, entonces hacemos los riegos. De resto, el agua es su fuente que sigue su cauce normal. El manejo de las aguas en la compañía es desde siempre, 50 años que lleva de tradición esta compañía de 3 generaciones. Sus pilares fundamentales son, como decíamos antes, la responsabilidad ambiental, y entre la responsabilidad ambiental es el uso del agua y la protección del agua. En este momento nos ubicamos aquí en un lote, es uno de los lotes más jóvenes de té que tenemos, es un lote 19 en el cual por medio del lote pasa un nacimiento de agua que se ubica en el lado posterior del bosque, más o menos a unos 30 metros de aquí, en el bosque, el cual recoge todas las aguas de la montaña, se filtran y vienen a salir por este cauce. Es donde sale este nacimiento de agua. Aquí son sus inicios y comienza a descender y a ir nutriéndose de otros nacimientos que van aflorando a medida que va bajando para luego caer al río Itaco. En este momento nos encontramos en una de las tomas de agua, en la cual la compañía toma parte de sus aguas de los nacimientos que tenemos en la parte alta de la montaña. Esos nacimientos se van nutriendo poco a poco a medida que van bajando, y estas obras lo que hacen es hacer una repartición justa para cada usuario de aquí en adelante de estas tomas de agua. Lo que hacemos aquí es hacer esta obra, la repartimos por medio de esta obra, repartimos el agua y otra parte sigue su curso normal, y esta agua nosotros la vamos a llevar a un reservorio, la cual luego la vamos a utilizar en riego de cultivo de aromáticas.
En las zonas rurales los reservorios de agua también son muy importantes y de hecho existen en los pueblos andinos comunidades que han construido este tipo de espacios para abastecerse en épocas de sequía, ¿no? Entonces en esas zonas igual se van a padecer también los rigores del clima en un momento dado y es importante poderlos tener, ¿no? Ya sean reservorios de aguas lluvias, por ejemplo, para la agricultura. Son importantísimos también en las zonas rurales, ¿no? Tienen mucha trascendencia. Lo más prudente sería que las ciudades, los entornos urbanos, dispusieran espacios donde el agua pudiera almacenarse, el exceso de agua, cuando tenemos exceso de agua, para las épocas donde vamos a presentar sequía. Entonces, una ciudad que se piense de manera sustentable o sostenible debería considerar este tipo de espacios y que además podrían integrarse paisajísticamente para uso recreativo de las poblaciones. Nos encontramos en un lago de acopio, que es donde llegan las aguas de nacimiento y que son adjudicadas a la compañía. Si recordamos un poquitico, lo vimos el nacimiento arriba en las montañas, luego vimos una obra de distribución de las aguas y posteriormente llega hasta este lago. A partir de aquí, de este lago, se hace un uso muy eficiente del agua para riego en cultivos de aromáticas. Se distribuye para todos los lotes de aromáticas y para los potreros también. El agua de nacimiento que vimos en el lote, que pasa a través del lote por el canal de conducción, llega hasta este reservorio a través de unos canales internos y llega por medio de ese bosque. El riego básicamente lo hacemos es en el cultivo de aromáticas, que es más exigente en riego y por las condiciones. Si podemos observar cuando estábamos en té, habían unas condiciones de bosque, unas condiciones de humedad propicias para el té. Aquí estamos ya más en otra altura y bajo otras condiciones donde sí requerimos agua para riego. El cultivo de té se podría regar siempre y cuando estuviera en otras zonas más bajas, como en estas zonas de acá. En las zonas altas, donde básicamente la humedad la da es el ambiente y el clima que está allí, no es requerido. En la parte alta no se riega té porque el bosque nos proporciona el agua necesaria para sus requerimientos. Por eso es que no regamos nosotros el cultivo del té, porque el mismo clima, el microclima que tenemos en la zona genera una humedad. Vivo en la vereda Chicoral. Ahí prácticamente nace, cae el nacimiento del río Itaco. Estamos en una zona donde muchas fuentes de agua. Nos han enseñado a cuidarla y pues bien, aquí más que todo aquí en la empresa nos han dado capacitaciones para el cuidado del agua y la protección de la naturaleza. No contaminarla y nos habla mucho de la naturaleza, nos influye mucho en el ambiente. Las basuras, el cuidado, el manejo de las basuras. Agroquímicos poco porque estamos trabajando con orgánico. Un cultivo orgánico pues es un cultivo, como dice, puro, mejor dicho, natural. Básicamente es un monocultivo, pero la gran diferencia y la gran fortaleza que tiene es que está en un bosque y los lotes están separados por barreras de bosques naturales y eso hace que esta plantación, su manejo sea casi que orgánico y de hecho la compañía está en un proceso de conversión orgánica a toda su plantación. Un cultivo orgánico se enfoca básicamente en el manejo amigable con el ambiente, con productos que sean amigables con el ambiente y productos que no sean de síntesis o productos químicos. Todo es orgánico, el manejo orgánico, eso con la idea de que el consumidor, que es el último, que es el más importante para nosotros, pueda tener un alimento sano. Las problemáticas del uso de agroquímicos en aguas es mucha. El uso indebido, el uso indebido de los agroquímicos lo que genera es contaminación en aguas y posteriormente es consumo de animales, de personas que pues, se van a ver afectadas. Pues los agroquímicos que están siendo utilizados en los cultivos pueden llegar al agua
por ejemplo, las aguas subterráneas, porque se infiltran y de acuerdo al tipo de suelo, a la textura del suelo, pueden llegar más o menos rápido hasta el agua subterránea, ya sea subsuperficial o el agua más profunda. Y también por escorrentía puede llegar también a las aguas superficiales, a los cauces más pequeños, de ahí a los más grandes y luego irán al mar, ¿no? Pues las prácticas tradicionales de nuestros campesinos, de la gente que ha tenido mucho vínculo con la tierra, con la naturaleza, se abandonan porque se le da prelación a otro aspecto que es la generación de más rentabilidad económica. Entonces hay que acelerar la producción, hay que tratar de sacarle el máximo provecho y la forma de sacarlo es implementando agroquímicos, implementando estrategias que permitan lograr ese aprovechamiento, mientras que los campesinos le dan un espacio, un tiempo de recuperación a la tierra utilizando unas técnicas que no son tan invasivas y tan digamos, impactantes para la naturaleza dentro de la estructura capitalista. Aquí en la empresa de la reforestación se ha venido adaptando en las zonas donde las cuencas corren, el agua está corriendo, la empresa está dejando unos espacios y está sembrando guayba. En la parte alta se está sacando semilla nativa, árboles que son de la región, para más adelante repartirlo entre los trabajadores y las personas vecinas, para poderlo sembrar donde están las cuencas de los ríos. Mantener los bosques, mantener el medio ambiente, la humedad, y la clase de estos árboles están entre el yarumo, el balso, hay guagua, tenemos el otobo, tenemos el pepo, se está sembrando chachafruto y también el nacedero o quierabarrigo que se le llama. Lo que hacemos es que la mayoría de nuestros colaboradores viven en la parte alta de la región y lo que hacen ellos es hacerles capacitaciones para que preserven el agua como tal, este líquido vital que es el agua. Estamos haciendo campañas en lo posible de conservación de fuentes de agua, estar reforestando las fuentes cercanas al agua y además haciendo campañas de reciclaje con las personas para que no vayan a ir al río Vitaco, al caudal del río Vitaco. Es un trabajo arduo porque la comunidad y parte de la comunidad no lo adquiere. Es una cultura que hay que adherirle a las personas y es una cultura que no es fácil de que la gente lo adopte. Entonces hay que buscar métodos o metodologías para que la gente pueda asimilar todo este programa de reciclaje, de conservación, para que lo adapten a su vida diaria. La población de Vitaco, que está a orillas del río Vitaco, es una de las poblaciones típicas que le da la espalda al agua. Las casas están al lado y lado del río, los frentes de las casas están hacia afuera del río y las deposiciones caen al río. Entonces, es muy paradójico porque en esa misma cuenca hay experiencias muy importantes de conservación y de manejo adecuado del agua, que obviamente sirve para el acueducto del poblado de Vitaco, mientras que el poblado de Vitaco no ve a su propio río. Yo vivo en el corregimiento de Santa Fe, llegando a Vitaco. La mayor problemática para mí en el río Vitaco son dos. Una, la gente no se concientiza de que las basuras nunca deben de ser tiradas a la quebrada. Dos, de por sí, todas las aguas negras al río Vitaco, eso no debe estar así. De esas aguas, lo que pasa es que en el río Vitaco se reúnen muchas fuentes de agua, pero a la principal, las casas, todo el caserío del pueblo va a dar sus aguas negras al río. Contaminan todo el agua, lo que dice ya hasta para llegar a Buenaventura, porque eso es, el río cae para el río de agua y ahí para abajo es lo que pueda pasar. Yo estoy aquí en la región hace por ahí 40 años y esa problemática venía desde ese tiempo. Nunca ha tenido pozos sépticos ni nada de eso. Siempre ha sido a
al río que va todo. Yo considero que ahí juega un papel muy importante el Estado y también entidades como la CBC, pero también entra a jugar un papel importante la comunidad. O sea, tiene que ser un grupo interdisciplinario que entren a trabajar con la comunidad, a culturizarlos, a que debe haber un cambio en su cultura, básicamente, es lo que considero que se debe hacer. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que de pronto hubiera una entidad, no sé, que se preocupe por eso, porque si nosotros le hacemos un buen manejo para que a unos cuantos kilómetros de donde nosotros tenemos las fuentes nos la estén contaminando, entonces que hubiera algo o alguien que se preocupara por eso y hacerle un manejo para que eso siga su cauce con una buena fértil, que no sea pues, que no la contaminen más, antes ayuden a no contaminarla. Aquí no hay comparación porque somos ejemplo, acá cuidamos mucho el punto del agua y ahí Vitaco sí es grave el problema. Mucha contaminación. De cierta parte para abajo, mejor dicho, en la parte de acá arriba el agua es bien, pero ya para abajo ya mucha contaminación, basura y aguas negras al río. Yo tengo 30 años y toda la vida conozco eso. Para mí el arreglo, para poder recuperar el río sería canalizar todas las aguas negras, llevarlas a unos estanques especiales para poderla purificar, como se dice, volver otra vez a su cauce, pero ya no en el estado que se encuentra en este momento, sino ya blancas, como se dice. Aquí en la parte alta, pozos sépticos. Eso es lo que manejamos nosotros siempre en el campo, ha sido puro pozo séptico. Pozos que por lo general nunca se llenan, sino que se va filtrando, pero ya a las quebradas ya en parte va muy lejos ya, no como la que hay en el pueblo, que es directo. Eso nunca ha ocurrido por la parte de acá. Mis ratos libres, por lo menos en mi vereda, yo llego aquí al trabajo y cuando hay invierno, entonces mi orgullo es ir a mirar qué hay en el agua. De pronto que hay una contaminación, porque para la parte alta donde nos baja, donde tenemos la boca toma, hay una carretera. Y sabe que hoy en día todos no tenemos esa precaución de que tenemos que cuidar el agua. Entonces yo voy, hago una revisión y me la mantengo haciéndole una limpieza allá y lavar los tanques. De pronto me gusta pues para que en un futuro los árboles que están ahí vivos, como dije, usted sabe que es como uno, pierde su vida. Entonces yo mantengo para ir sembrando, reparando los cercos, porque pues son unos potreros donde hay un ganado y de pronto el ganado nos ensucia el agua o nos hace daños. Entonces mantengo también pendiente de los cercos y sembrando cualquier árbol, más que todo nacedero, me gusta porque yo sé que es un árbol que es de buena fuente hídrica. Esa es la preocupación en mi vereda, hacer ese manejo del acueducto. O tanques de reservorio, pues, porque no tenemos un acueducto, como dice, bien formado, no, unos tanques de reservorio. Entonces, esa es mi felicidad, es eso, cuidar el agua. Si nosotros no la cuidamos, pues entonces, de aquí a unas décadas, quién sabe qué pueda pasar. Entonces, si uno empezamos ahorita a cuidar el agua, sabemos que nosotros, para un futuro, nuestras familias, nuestros descendientes, no sufrirán por el líquido. Esa es la felicidad mía, estar pendiente del agua, que sea para todos. Cada uno tiene su pensamiento, hay unos que creen que por tenerla ahí no, y hay muchos ahí desperdicios, eso tampoco lo va a hacer uno. Y eso va en la personalidad de uno. Yo sé que eso es la vida de nosotros y debemos es cuidarla, más no desprotegerla. Entonces eso es lo que yo le digo a todas las comunidades. Hoy en día la vida es el agua.